Capítulo 3 y 4. No soy dueño de Avatar, ni de la historia es de @hiro_chan de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. La audiencia con el Señor del Fuego. El aire. El palacio real de la Nación del Fuego era denso con el poder y el fuego, un peso opresivo que parecía absorber el mismo oxígeno. Las paredes de obsidiana relucían bajo la luz de las antorchas danzantes, y cada paso resonaba en el mármol pulido, un eco de la autoridad inquebrantable del Señor del Fuego. Hane Akimiru fue conducida a través de interminables pasillos, su mente un torbellino de desafío y desesperación. Sus muñecas seguían atadas, sus poderes suprimidos, pero su espíritu se negaba a doblegarse. A su lado, caminando con una gracia depredadora, iba Azula. La princesa del fuego no había pronunciado una sola palabra desde su encuentro en el salón principal, pero su presencia era una constante e inquietante fuerza. Los ojos dorados de Azula la recorrían de vez en cuando, una mirada indescifrable que Hane no podía interpretar. ¿Era curiosidad, posesión o una sutil amenaza? Finalmente, llegaron a las inmensas puertas de la sala del trono. Eran de metal oscuro, grabadas con el emblema de la Nación del Fuego, y se abrieron con un chirrido resonante, revelando el corazón del poder del reino. La sala del trono era una cavernosa extensión, bañada en un resplandor rojizo y anaranjado de braseros que ardían con llamas eternas. El aire vibraba con un calor casi insoportable. En el centro, en un trono elevado de piedra volcánica tallada, se sentaba el Señor del Fuego Ozai. Su figura era imponente, su armadura reluciente, y su rostro, aunque joven para su poder, era una máscara de arrogancia y autoridad absoluta. Sus ojos dorados, idénticos a los de Azula, la examinaron con una frialdad penetrante. A su lado, flanqueándolo, estaban dos guardias reales con armaduras ornamentadas, sus posturas rígidas e inamovibles. Azula avanzó primero, su porte impecable y una leve inclinación de cabeza como único saludo. «Padre», dijo, su voz clara y controlada, sin un atisbo de la tensión que la rodeaba. Ozai asintió, su mirada fija en su hija. «Azula. Has regresado victoriosa. La caída de Ba Sing Se es un logro monumental, digno de la Nación del Fuego». Su voz era un trueno suave, con una resonancia que parecía vibrar en las profundidades de la tierra. Azula sonrió levemente, una expresión rara de genuino placer en su rostro. «Ha sido un honor servirte, padre. El reino tierra ha sido sometido. ¿Y la legendaria muralla, finalmente ha cedido?», preguntó Ozai, su tono más una afirmación que una pregunta. «Sí, padre. Se ha pulverizado. Ba Sing Se ahora es nuestro», respondió Azula, su voz rebosante de orgullo. Ozai soltó una carcajada profunda, complácida. «¡Excelente! La profecía se cumple. El mundo entero caerá ante nosotros, liderados por el fuego y la visión de mi linaje. Has demostrado una vez más tu valía, Azula. Eres mi hija predilecta, la heredera digna de este trono». El reconocimiento de Ozai era un bálsamo para el alma hambrienta de Azula, un combustible para su fuego interior. Una sutil chispa de orgullo brilló en sus ojos. Su padre, el poderoso Señor del Fuego, la había elogiado públicamente. Entonces, la mirada de Ozai se desvió de Azula y se posó en Hane, que había sido obligada a arrodillarse ante el trono por los guardias, su cabello blanco desparramado por el suelo. Un gesto de desprecio cruzó el rostro de Ozai. «¿Y esta, es la insignificante princesa del reino tierra?», dijo Ozai, su voz cargada de burla. «Pensé que los Akimiru eran fieros guerreros. Por lo que veo, no eres más que un premio, un adorno para la victoria de mi hija». Hane sintió la bilis subir por su garganta. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una furia gélida que hervía en sus venas. «Insignificante. Adorno». Ella, que había visto a su padre morir, que había luchado hasta el último aliento por su pueblo. «Insignificante». La voz de Hane resonó en la sala, rompiendo el silencio opresivo. Los guardias se tensaron, y Azula ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos fijos en Hane. «Usted es el insignificante aquí, Señor del Fuego. Un tirano cobarde que se esconde detrás de un ejército para conquistar lo que no puede construir». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los guardias reales miraron a Ozai, esperando su reacción. La audacia de Hane era inaudita. Ozai se reclinó en su trono, una sonrisa cruel extendiéndose por sus labios. «¡Qué lengua tan afilada para una prisionera! ¿Crees que tus palabras pueden herirme, muchacha? Soy el Señor del Fuego. Mis llamas han consumido imperios enteros.
¿Qué es la voz de una princesa caída? Es la voz de la verdad, algo que usted nunca ha escuchado, ¿verdad? Replicó Hane, su voz ganando fuerza, a pesar de los grilletes que le apretaban las muñecas. Usted habla de fuego, pero solo es destrucción. Su imperio se construye sobre las cenizas de vidas inocentes, sobre la sangre de los que no pueden defenderse. Silencio. Gruñó uno de los guardias, pero Hane lo ignoró, sus ojos bicolores, una mezcla de agua y tierra, clavados en Ozai. Usted asesinó a mi padre, ¿lo recuerda, señor del fuego? Espetó Hane, el dolor y la rabia ardiendo en cada palabra. Él era un rey de verdad, un hombre que protegía a su gente, no un monstruo que los masacraba por diversión. ¿Cree que esa es la fuerza de un líder? Es la debilidad de un alma podrida, de un corazón vacío, de un hombre que solo puede entender el poder a través del miedo y la aniquilación. Ozai se encogió de hombros, aparentemente inafectado. Su padre era un obstáculo. Y los obstáculos son removidos. Una lección que debiste aprender. Claramente, eres tan blanda como él. Y usted tan vacío como siempre. Gritó Hane, levantando la voz. Se regodea en la crueldad, ¿verdad? No es un líder, es un parásito que se alimenta del dolor ajeno. ¿Cree que el miedo es lealtad? Es el veneno que carcome a su propio pueblo. Algún día, este imperio que usted ha construido con sangre se derrumbará, porque no tiene cimientos. Solo tiene cenizas. Y no hay imperio que pueda prosperar solo con cenizas, señor del fuego. Sus victorias son huecas. Sus logros, una burla al espíritu humano. ¿Qué clase de hombre se enorgullece de pisotear a los débiles? Solo un cobarde sin honor. Cada palabra de Hane era una daga. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el crepitar de las llamas. Los guardias estaban petrificados, incapaces de creer la audacia de la prisionera. Azula, por su parte, se había quedado inmóvil, observando la escena con una fascinación que no podía ocultar. La furia de Hane, su coraje imprudente, era algo que Azula no había anticipado. Una parte de ella sentía una extraña admiración por la mujer que se atrevía a desafiar a su padre, el hombre más temido del mundo, con tal ferocidad. El rostro de Ozai se endureció, la máscara de desprecio finalmente se rompió, dejando ver una furia fría y controlada. Su mandíbula se apretó, y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en hendiduras ardientes. «Ya basta», rugió Ozai, su voz haciendo eco en la sala. Su mano se movió con la velocidad de un rayo. Crack. El sonido de la palma de Ozai contra la mejilla de Hane resonó como un disparo. La fuerza del golpe la hizo girar y caer de lado, su mejilla se enrojeció al instante con la marca de la mano del Señor del Fuego. El largo cabello blanco de Hane se esparció por el suelo, y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. Hane gimió, pero se recompuso, levantando la cabeza, sus ojos bicolores aún fijos en Ozai, llenos de un dolor y un odio que lo desafiaban a ir más lejos. No había lágrimas, solo una determinación férrea. Ozai se levantó de su trono, su figura proyectando una sombra ominosa sobre la prisionera. ¿Cómo te atreves, criatura insignificante? Tú, que eres mi prisionera, ¿te atreves a levantar la voz contra mí? Su voz era una mezcla de furia y un orgullo herido que rara vez mostraba. Luego, la mirada de Ozai se dirigió a Azula, que había observado la escena en completo silencio, su expresión indescifrable. Azula, dijo Ozai, su voz ahora gélida, con un matiz de desilusión. Veo que tu premio no ha sido debidamente domado. El cuerpo de Azula se tensó imperceptiblemente. Su padre la estaba reprendiendo, indirectamente, por la indisciplina de Hane. Una parte de ella quería justificarlo, quería que Ozai diera la cualidad especial en la fuerza de Hane, pero sabía que eso era una locura. Ozai solo valoraba la sumisión. Controla tu premio, Azula, continuó Ozai, su voz ahora un siseo amenazante. Enséñale el verdadero lugar de un enemigo conquistado. Enséñale el respeto por el poder de la Nación del Fuego. Haz que se arrepienta de haber pronunciado una sola palabra desafiante en mi presencia. Si no puedes, entonces no es más que un estorbo inútil, y la quemaré yo mismo. Las palabras de Ozai no eran una petición, sino una orden. Y una amenaza, no solo para Hane, sino para Azula misma. Si Azula no podía domar a su premio, entonces ¿qué diría eso de su propia capacidad de control? Azula se adelantó, sus ojos dorados se encontraron con los de Hane por un instante.
Por primera vez, Azula vio un atisbo de vulnerabilidad en los ojos bicolores de Hane, una mezcla de dolor físico y desesperación, pero aún así, la llama de la rebeldía no se había extinguido del todo. Sí, padre, respondió Azula, su voz tan monótona como el acero. No había emoción en su tono, pero por dentro, una compleja maraña de pensamientos comenzaba a formarse. Su padre había abofeteado a su premio. Había osado castigar algo que Azula consideraba suyo. Y las palabras de Hane, las verdades crueles que había escupido, habían resonado con una intensidad que Azula no podía ignorar. Llévatela, ordenó Ozai, volviendo a sentarse en su trono, la furia aún latente en sus ojos. Y no me la traigas de nuevo hasta que haya aprendido el significado de la obediencia. Azula asintió. Un par de guardias la ayudaron a Hane a levantarse, tirando de sus brazos. Hane se mantuvo firme, a pesar del dolor en su mejilla, su mirada aún desafiante. Azula le lanzó una última mirada a su padre, una que Ozai no notó, pero que contenía una complejidad inusual. Había una sombra de frustración, de desafío silencioso, en los ojos de la princesa del fuego. Mientras los guardias arrastraban a Hane fuera de la sala del trono, Azula lo siguió, su mente ya tramando. Ozai había dado una orden. Le había dicho que controlará a Hane. Pero Azula tenía sus propias ideas sobre lo que significaba el control. Y la forma en que lo ejercería sobre Hane sería muy diferente de lo que su padre pudiera imaginar. La furia de Ozai había sido una chispa, y Azula era la llama. La jaula dorada, el pasillo que conducía a las habitaciones de Azula parecía estirarse hasta el infinito, bañado en una penumbra inquietante. Los guardias flanqueaban a Hane, sus manos aún atadas, pero la presencia de Azula era la verdadera fuerza que la impulsaba. La princesa del fuego caminaba en silencio, su porte impasible, y Hane no podía evitar la sensación de estar siendo arrastrada hacia lo desconocido, hacia un destino más incierto que la propia muerte. El ardor en su mejilla, cortesía de Ozai, era un recordatorio constante de su humillación y de la brutalidad de la Nación del Fuego. Finalmente, se detuvieron ante una puerta de madera oscura, adornada con intrincados grabados del dragón de la Nación del Fuego. Los guardias abrieron la puerta, revelando el interior de una habitación que contrastaba drásticamente con la ostentación fría de la sala del trono. Era una suite suntuosa, con sedas carmesí doradas, muebles lacados y braseros que emitían una luz suave y cálida. No era una celda, sino una jaula dorada. «Pueden irse», ordenó Azula, su voz resonando en el espacioso aposento. Los guardias asintieron y se retiraron, dejando a Hane sola con la princesa del fuego. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por el crepitar de las llamas. Hane se mantuvo de pie, desafiante, aunque su cuerpo aún resentía el golpe. La mirada de Azula se posó en su mejilla enrojecida, deteniéndose allí por un momento. «¿Dolorida, princesa Akimiru?», preguntó Azula, su voz carente de empatía, pero con un matiz de curiosidad. Hane no respondió. Levantó la barbilla, negándose a mostrar debilidad. Azula se acercó, sus ojos dorados fijos en los bicolores de Hane. «Mi padre tiene un temperamento volátil. Especialmente cuando se le desafía. Deberías aprender de ello». «¿Y qué? ¿Que me calle y me arrastre como tus sirvientes?», espetó Hane, su voz teñida de amargura. «Prefiero morir antes que arrodillarme ante él, o ante ti. Lo concedo. Pero la imprudencia es inaceptable. Ozai no es un hombre que deba ser provocado impunemente. Y tú, Hane, ahora eres mía». Hane sintió un escalofrío. «Soy una prisionera. No una propiedad». Azula ladeó la cabeza, su mirada recorriendo a Hane de pies a cabeza. «Eres mi premio. Un trofeo de guerra. Y como tal, te conservaré. Pero no serás guardada en las mazmorras inmundas, no. Eso sería un desperdicio. Eres demasiado única para eso». Azula extendió una mano, y con un movimiento rápido y certero, desató los grilletes de las muñecas de Hane. El metal cayó al suelo con un tintineo. Hane se frotó las muñecas, perpleja. «¿Por qué?». «Porque no eres una bestia que deba ser encadenada», interrumpió Azula. «Eres una princesa. Y yo sé cómo tratar a la realeza». Sus ojos brillaron con un matiz de diversión. «Además, el hierro entorpece tus poderes. Y me interesa ver esos poderes». Azula se dio la vuelta, dirigiéndose hacia una mesa de té ornamentada. «Has de entender tu nueva posición, Hane. Eres mi invitada, forzada. Estarás en estas habitaciones.
Tendrás sirvientes para atenderte, ropa limpia, comida. Todo lo que desees, dentro de los límites de mi control. ¿Límites de tu control? ¿Cómo no poder salir de esta habitación?, cuestionó Jane con sarcasmo. Exacto, respondió Azula sin inmutarse, sirviéndote de una tetera de porcelana fina. Puedes vagar por aquí cuanto quieras, pero no intentarás escapar. El palacio está lleno de guardias, y yo soy la maestra fuego más poderosa del mundo. Cualquier intento sería doloroso y fútil. Le ofreció una taza de té a Jane. Jane dudó por un momento, pero la sed la venció. Tomó la taza con cautela, sus ojos fijos en Azula. El té estaba caliente y aromático. Era un contraste tan extraño con la brutalidad de hace apenas unas horas. ¿Por qué haces esto?, preguntó Jane, su voz baja. ¿Por qué no me matas? ¿Por qué no me arrojas a una celda? Tu padre no dudaría. Azula sorbió de su té, sus labios curvándose en una sonrisa enigmática. Mi padre tiene su forma de ver el mundo. Yo tengo la mía. Y la tuya es fascinante. Eres la última de tu linaje. La única maestra dual que he encontrado. Y has osado desafiarme a mí, y a mi padre. Eso no se desprecia, se estudia. ¿Estudiarme? Jane sintió un escalofrío. No soy un experimento, Azula. Todo lo que existe es un experimento, Jane, replicó Azula, acercándose y sentándose en un diván con una gracia felina. Y tú eres un espécimen particularmente intrigante. Quiero ver de qué eres capaz. Quiero ver hasta dónde llega tu espíritu, ahora que tu reino ha caído y tu mundo se ha desmoronado. ¿Te romperás o te adaptarás? Nunca me romperé, afirmó Jane con firmeza. Ya lo veremos, dijo Azula, sus ojos dorados brillando. Me sorprendiste en Ba Sing Se. Pocos pueden decir eso. Tus palabras a mi padre fueron atrevidas. Hubo una pausa. Y, a su manera, certeras. Jane la miró con asombro. Azula estaba admitiendo que sus insultos a Osei tenían algo de verdad. Mi padre es el señor del fuego, continuó Azula, su voz de repente más distante, casi impersonal. Su poder es absoluto. Pero incluso el poder absoluto tiene sus límites, ¿no es así? A veces, la verdad, por muy cruda que sea, puede ser un arma. Azula se levantó y se dirigió a una vitrina de cristal, de donde sacó un broche plateado con el emblema de la Nación del Fuego. Mientras estés aquí, usarás esto, dijo, tendiéndoselo a Jane. Es el distintivo de un invitado real. Y un recordatorio de tu condición. Jane miró el broche con desdén. No usaré su emblema. Lo harás, respondió Azula, su voz volviéndose fría como el acero. O el entrenamiento comenzará antes de lo previsto, y no te gustará. Verás, Jane, mi padre me pidió que te controlara. Y yo cumplo mis órdenes. Pero la forma en que lo haga, será mía. Y te aseguro que tengo métodos mucho más persuasivos que un simple bofetón. La implicación era clara. Azula no la iba a torturar físicamente de la misma manera brutal que otros podrían esperar, pero su control sería psicológico, una lenta erosión de su voluntad. Jane sopesó sus opciones. Luchar ahora sería inútil. Estaba en el corazón del imperio enemigo, sin aliados y sin sus poderes al máximo. Bien, gruñó, tomando el broche regañadientes. Azula sonrió con satisfacción. Excelente. Ahora, sobre tu entrenamiento. Se acercó a Jane, sus ojos fijos en ella, con una intensidad que la hizo estremecerse. Pasarás tiempo conmigo. Aprenderás sobre la Nación del Fuego, su historia, su filosofía. Me acompañarás en algunas de mis rutinas. Y sobre todo, hablaremos. Mucho. ¿Hablar? Repitió Jane con escepticismo. Sí, afirmó Azula. Quiero entenderte, Jane Akimiru. Entender cómo una mujer con tus elementos puede ser tan firme. Tan desafiante. Quiero entender tus debilidades, tus fortalezas. Y a cambio, quizás aprendas algo sobre mí. Jane la miró con recelo. No esperes que te revele mis secretos. Oh, no lo hago, dijo Azula con una risa suave. Pero la información tiene una forma de revelarse por sí misma. Verás, Jane, creo que eres más que una simple princesa del Reino Tierra. Eres una fuerza de la naturaleza. Y yo, soy una coleccionista de tales fuerzas. Azula le hizo un gesto hacia las profundidades de la suite. Mis sirvientas estarán a tu disposición. Puedes ordenar lo que desees. Considera esto tu nuevo hogar por ahora.
Mañana, comenzaremos nuestro trabajo. Con eso, Azula se giró y se dirigió hacia una puerta lateral, que presumiblemente conducía a sus propias dependencias. Justo antes de cruzar el umbral, se detuvo y se volvió. Su mirada se posó una vez más en la mejilla de Hane. Y por cierto, sobre la marca de mi padre. Si buscas a un sanador, te aconsejo que no lo hagas. El orgullo tiene un precio, y a veces, una cicatriz es un buen recordatorio. Y con una última mirada enigmática, Azula desapareció, dejando a Hane sola en la vasta y suntuosa habitación. La jaula dorada se cerró a su alrededor. El aire era cálido, el té seguía humeante en la taza, pero Hane sentía un frío glacial recorrer su espina dorsal. Azula no la rompería con cadenas o tortura física. Intentaría romperla con su mente, con su presencia, con su extraña y perturbadora fascinación. La verdadera batalla, la que definiría el alma de Hane, acababa de comenzar. Y la Nación del Fuego, con Azula a la cabeza, estaba a punto de convertirse en su nuevo e inesperado campo de batalla. ¿Qué les pareció estos capítulos? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja